gracias por estar una vez más en el podcast del frío. Un mes más tenemos una cita con aquellos temas de interés para el sector de la refrigeración y con el objetivo de que puedan llegar a todos, desde los pequeños instaladores hasta los más grandes. Hemos superado ya el ecuador de la segunda temporada y vamos a echar el resto para que los episodios que quedan de la misma sean de vuestro máximo interés. Gracias nuevamente por seguirnos mes a mes. En el episodio de hoy tenemos otro invitado que repite en el podcast. José María Carbó, de Grupo Carbó Representaciones Comerciales, representantes para Iberia de la marca Modin. Ya estuvo en la primera temporada del episodio número 7 y en esta segunda temporada vuelve a protagonizar el episodio 7 del podcast. Hablando sobre evaporadores, conseguimos uno de los episodios más vistos hasta la fecha y a buen seguro que este episodio en el que hablaremos de otros intercambiadores térmicos como son los condensadores, dry coolers y gas coolers, volverá a reventar los audímetros de nuestros seguidores con una sesión que esperemos que sea tan didáctica como la de la pasada temporada. José María, bienvenido nuevamente al podcast del frío. Bueno, José María, muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí con vosotros otra vez. Y bueno, vamos a intentar pues explicaros un poco en base a mi experiencia pues este tema apasionante de lo que son los condensadores, los gas coolers y los dry coolers. Antes de nada, hacer una precisión importante. Yo soy un comercial técnico, no soy ni técnico comercial. Es decir, lo que os voy a explicar se basa en mi experiencia de bastantes años trabajando en el sector y sobre todo comercializando estos productos que vamos a comentar hoy. Voy a intentar que sea lo más ameno posible, ¿de acuerdo? Y voy a intentar dar una fotografía o una imagen de para qué sirve cada cosa, los criterios que tenemos que tener en cuenta cuando seleccionamos estas unidades y vamos a intentar a ver si no me alargo excesivamente y lo hacemos ameno. A ver si puedo Perfecto, hacer. perfecto. En primer lugar, quería preguntarte por las diferencias entre equipos. Constructivamente es cierto que se asemejan bastante unos y otros, pero la diferencia viene en la aplicación. Dicho de otra manera, en los fluidos que circulan por el interior. ¿En qué se diferencian un condensador de un dry cooler y un gas cooler? Mira, para evitar precisamente lo que te decía de la dispersión, porque son tres temas, cada uno en sí mismo es un tema que nos podría llevar una mañana, por decirlo de alguna manera. Me he preparado una pequeña presentación, vamos a ver si consigo compartirla bien. Sí. Tú me dices si se ve bien, ¿la veis bien? Sí, se ve Vale. perfectamente. Entonces, en principio, tu valoración y tu apreciación es correcta. De hecho, si tú ves un gas cooler, un dry cooler y un condensador de lejos, no sabes qué tipo de máquina estás viendo, porque estéticamente las tres unidades son iguales. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en que, a ver, partamos del punto común. Las tres sirven para enfriar fluidos, ¿de acuerdo? Tienen una misión que es enfriar el fluido que circula por su interior. ¿Cuál es la diferencia? En dos de ellas estamos enfriando fluidos que no sufren un cambio de fase. Es decir, cuando trabajamos con un dry cooler se está enfriando agua o agua glicolada o aceite, pero el agua está en su estado líquido. Cuando dimensionamos un gas cooler, y aquí hay un matiz, pero estamos hablando de para qué lo dimensionamos, trabajamos con una máquina que va a enfriar gas, pero en ninguna de ellas va a haber un cambio de fase. ¿Qué es un cambio de fase? El cambio de fase es cuando un fluido pasa, por ejemplo, de gas a líquido, se produce la condensación, o pasa de líquido a gas. Esto es un cambio de fase. Dentro de lo que estamos tocando hoy, del gas cooler, el condensador y el dry cooler, el único que se diseña específicamente para que se produzca un cambio de fase es el condensador. Condensador forma parte del circuito frigorífico. Sabemos que tenemos un evaporador, un compresor y un condensador. El refrigerante, cuando evapora, absorbe energía, pasa por el compresor, se comprime, vuelve a su estado líquido. Cuando vuelve a su estado líquido, esta energía se libera y gracias al condensador ayudamos a disipar esta temperatura. Es decir, la principal diferencia entre los tres viene dada porque solo en uno de ellos se produce siempre un cambio de fase. El matiz estará en el gas cooler, que cuando el gas cooler pasa a trabajar en invierno, en ciclo subcrítico, allí también trabaja como condensador. Pero cuando nosotros diseñamos un gas cooler, lo estamos diseñando como punto de partida para trabajar en transcrítico, por encima de su punto crítico, con lo cual asumimos que vamos a enfriar gas. Esta es la principal diferencia entre ellos. Muy bien.
En un condensador, mejor dicho, un condensador es un equipo en el que entra gas, se enfría rápidamente, luego se condensa y cambia de estado gaseoso a líquido y finalmente en una parte final se enfría. ¿Cómo es constructivamente un condensador y qué criterios hay que seguir además de la limpieza para que funcione correctamente? A ver, aquí también me he permitido hacer una cosa, a ver si consigo pasar la página, eh, que es, vamos a empezar también o vamos a hacer una primera versión de lo que serían los puntos en común de las tres unidades constructivamente y después veremos sus diferencias, ¿vale? Las tres unidades se componen básicamente de los mismos componentes. Hay un intercambiador, hay una serie de ventiladores y hay una estructura que lo soporta, ¿de acuerdo? El sistema es mediante el flujo forzado del aire que generan los ventiladores, pasar a través del intercambiador y enfriar el fluido. A partir de ahí, estructuralmente, las unidades son muy similares, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos puntos que hay que vigilar que nos pueden ayudar a tener un producto que sea más eficiente, que trabaje mejor, que tenga menos riesgos? Tú has comentado varios puntos, has comentado el tema del paso aletas, el tema del mantenimiento, la limpieza, pero estructuralmente hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en estas unidades es muy importante que cada ventilador tenga limitada su área de trabajo. Veis, por ejemplo, en el dibujo que tenéis aquí, estamos viendo una unidad de 6 ventiladores y mediante una serie de cabezales intermedios, cada ventilador tiene un espacio de intercambiador para trabajar. ¿Por qué es importante esto? Imaginemos que tenemos un problema en un ventilador, que hay un ventilador que por algún motivo se deriva y se nos queda parado. El aire es muy inteligente y el aire siempre busca pasar por donde le cuesta menos. Si nosotros se nos avería, por ejemplo, este ventilador y no tenemos estos cabezales intermedios, el aire, en lugar de pasar a través del intercambiador, buscará la Haría un salida bypass. fácil y pasará por el ventilador. Entonces, uno de los puntos de calidad a la hora de valorar el producto que estás adquiriendo o que estás instalando es tener un condensador, un gas cooler o un dry cooler que te garantice que cada ventilador va a tener su espacio de trabajo. Otro punto muy importante es que en estas unidades la parte más crítica siempre es el intercambiador. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es donde pasa el fluido que tenemos que enfriar, porque es la unidad que está sometida a más presión de todo el sistema. Y este intercambiador es muy importante que no sea la estructura portante de la unidad. Me explico. Lo sencillo a la hora de fabricar un condensador o una de estas unidades es utilizar la plataforma del intercambiador como punto de anclaje de las patas, de los soportes, de los ventiladores, pero esto tiene un riesgo muy importante, que es que al final el intercambiador acaba siendo el objeto en el cual se soportan todos los pesos y todas las vibraciones de la unidad. Por eso es muy importante también en fase de diseño, y cada vez más fabricantes lo están implementando, que a nivel estructural existan unos soportes laterales y unas estructuras diseñadas para que la batería en gran parte o en gran medida sea un elemento flotante dentro de la estructura, no un elemento de soportación. ¿Vale? Otra cosa importante también es entender dónde vamos a instalar esta unidad. No es lo mismo instalar un condensador o un gas cooler en una zona interior que instalarla en una zona de costa. Hay un tema también de selección de materiales a nivel de aletas, a nivel de componentes, para que puedan resistir la corrosión. Si nosotros preveemos los materiales que van a ser más eficientes o más correctos para la localidad donde vamos a instalar la máquina, lo que vamos a hacer es alargar la vida y la eficiencia de esta unidad en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, por ejemplo, que si voy a instalar un condensador o voy a instalar una gas cooler en una zona donde estamos cerca del mar, pues como mínimo yo voy a prever unas aletas prelacadas con un pintado a polvo de la batería. Si además resulta que ya no es que esté en una zona costera, sino que estoy prácticamente en un restaurante, por ejemplo, al lado del mar o a 5 o 10 metros del agua, pues puede ser que valoremos hacer un baño por inmersión de lo que es el intercambiador con sistemas como el electrofin o la cataforesis que te pueden dar unas protecciones muy importantes. Esto también te ayuda a alargar la vida útil del condensador. ¿De acuerdo? Y Ujú. un poco estos serían los pluses que tienes que valorar y que esto que os acabo de explicar sería común a las tres familias de producto. ¿Vale? Es Vale. decir,
ventiladores con área de trabajo propia, selección de materiales adecuados para la instalación, estructura en la cual la batería no será el elemento portante para evitar vibraciones. Esto se puede aplicar tanto al gas cooler como al dry cooler como al condensador. A Perfecto. partir de aquí, si nos centramos en lo que es el condensador, perdón, ya me he saltado una página. ¿Veis que Sí. va bien hacer la presentación? Sí, sí, sí. Os he explicado los puntos comunes. Vamos a hablar ahora muy rápidamente de en qué se diferencian, ¿de acuerdo? Sobre todo se diferencian un poco volviendo a lo que os he dicho al principio. Estamos hablando de, hay un elemento en el que hay un cambio de fase, que sería el condensador, y hay dos en los que no hay cambio de fase. Y cada uno de estos fluidos tiene sus características. Y estas características afectan al diseño del intercambiador, sobre todo en lo que es la presión. ¿De acuerdo? Cuando nosotros trabajamos para diseñar un intercambiador para un condensador, estamos hablando de un intercambiador que va a tener que soportar unas presiones, unas PS, que estarán entre 30 a 32 bares, o incluso el R410, que nos podía llegar a 45 bares. ¿De acuerdo? Con estos refrigerantes convencionales se puede emplear también un tubo, y de hecho se emplea, un tubo ranurado, que es un tubo que tiene un serpentín interior, que nos permite tener más eficiencia a la hora de producir el intercambio. Y este es el diseño que se haría para la batería del condensador. Cuando pasamos al dry cooler, las presiones pueden bajar mucho, las PS, si por ejemplo trabajamos con dry coolers enfriadores de agua, donde estamos trabajando con presiones de 16 bares, ¿vale? Y si pasamos a enfriadores de aceite, después veremos las aplicaciones, nos podemos ir hasta 30 bares, perdón. Pero aquí estamos ya trabajando con tubo liso. ¿Por qué trabajamos con tubo liso en lugar de ranurado con un enfriador? Con un condensador. Porque el tubo ranurado en el condensador tiene sentido porque nos da este plus de rendimiento, pero el tubo ranurado, si lo aplicásemos en un enfriador, progresivamente, ¿qué pasaría? La sedimentación que produce el fluido líquido iría tapando lo que es la cresta del tubo y al final tendríamos un funcionamiento en el cual ese plus o ese mayor coste que nos da el tubo ranurado no nos repercutiría en lo que es el rendimiento de la máquina. Finalmente llegamos al gas cooler y quizá este sí que es el que tiene una estructura de batería más distinta a las otras por las presiones de trabajo en las que estamos trabajando. Al principio, cuando empezamos a hablar de intercambiadores de gas cooler en transcrítico, la presión, la PS a la cual se trabajaba eran los 120 bares. Ahora prácticamente, desde hace ya 4 o 5 años, las PS mínimas que se piden de trabajo para los intercambiadores de CO2 son de 130 bares. Aquí estamos hablando de tubos de sección normalmente reducida. Tenemos fabricantes que trabajan con 3 octavos y otros que trabajan con 7 milímetros y con espesores incrementados. Estamos hablando de espesores en 7 milímetros que pueden llegar a 0,5 de grosor. Aquí el diseño está muy pensado para poder soportar las presiones del CO2 trabajando en transcrítico, que son por encima de los 73-74 bares. ¿De acuerdo? Otro detalle importante a nivel de los intercambiadores es que no es solo el intercambiador, que ya tiene una estructura y una característica de tubo distinta, sino que también los colectores son distintos, tanto a nivel de materiales, de presión, como a nivel de circuitos. No es igual la circuitación que hacemos o el circuitado que hacemos para un dry cooler que trabaja en agua, que el que hacemos para un condensador que trabaja con refrigerante, que el que se hace para un CO2 que trabajamos con el gas transcrítico. ¿De acuerdo? A nivel de ventiladores, este es un tema que estuve pensando si lo ponía o no lo ponía, pero es un poco a nivel de tren de mercado lo que yo veo que está pasando. Yo creo que es interesante. Lo que veo que está pasando. A ver, digamos que por norma general, cuando tú diseñas un gas cooler, consideras ventiladores EC. Se discute poco. O sea, ya desde un principio, como es una instalación en la cual vas a intentar sacar una eficiencia alta y un ahorro energético y vas a tener un tema de control de electrónica importante, ya prácticamente yo creo que no diseñamos o prácticamente no producimos gas coolers que no lleven ventilador EC. ¿Vale? En los condensadores es una cosa que está empezando a implementarse ahora. Es decir, en los últimos años hemos detectado que de forma muy importante el número de condensadores que ya se nos empiezan a pedir con ventiladores EC está en aumento.
aunque empezaron todos los condensadores siendo condensadores AC, ¿vale? Y en los dry cooler, aquí he puesto que siguen empleándose los AC hasta que me he puesto a pensar que el dry cooler es un mercado inmenso, después lo veremos. Con lo cual hay aplicaciones desde pequeñitas, pero estamos hablando de un gas cooler, de un ventilador para enfriar el aceite de un compresor, hasta ventiladores para data center, donde estamos hablando de extensiones y extensiones y megavatios de potencia de enfriamiento. Entonces, digamos que en los dry cooler de pequeña dimensión se suele ir con ventiladores AC, normalmente, en lo que me está llegando a mí como peticiones comerciales, pero cuando vas a grandes instalaciones, ya sean para sistemas de generación de energía, cogeneración o a data centers, el impacto que tiene el ahorro económico con el tema del ECE se está imponiendo. Y aquí hay un último punto que parece muy pequeñito, pero tendrás que hacer alguna... Yo creo que esto es una asignatura que tienes que ponerte para los próximos programas del podcast, Sí, sí, sí. porque la RP de 2026, que es una RP que tenía que haber entrado en vigor teóricamente el año pasado, pero que va a entrar finalmente en vigor, si Dios quiere, la segunda parte de este año, va a significar un cambio muy importante en todo lo que son los ventiladores que van a estar disponibles para el mercado europeo. Esta es una norma europea que va a hacer replantear pues, todos los ventiladores que están por encima de un diámetro de 250 milímetros. ¿Vale? Pero aquí es mejor no entrar hoy, simplemente ponerlo como una luz de alarma que vienen cambios importantes en esto, porque esto es un mundo en sí mismo y creo que se merece un programa especial. Sí, además lo haremos seguramente con alguien especializado precisamente en el mercado de los ventiladores que conozca perfectamente el tema. El delta T de un condensador es la diferencia de temperatura entre la temperatura ambiente y la temperatura de condensación en el lado de gas. Profesionales del sector como Ángel Clua o Joan Muné, que nos siguen y a quienes mandamos un cordial saludo desde el podcast del frío, siempre han dicho que calcularlo con un delta T 9K nunca han tenido problemas durante el verano. ¿Cuáles son los delta T que se suelen emplear dependiendo de las aplicaciones y qué importancia tiene el mismo, sobre todo en baja temperatura? A ver, aquí el delta T lo tengo en la presentación, pero antes hay dos cosas que os quería enseñar rápidas, ¿vale? Una es, esto voy a sobrevolarlo, ¿vale? Esto es, Sí. por ejemplo, una impresión que hay en lo que es en nuestro manual técnico, donde en una instalación de un condensador se comentan y se señalan unos puntos importantes a tener en cuenta en una instalación. Esto lo sobrevuelo, simplemente decir que en la mayoría de manuales técnicos de los fabricantes aparecen ciertos esquemas que nos ayudan a entender cómo debe ser una instalación. Y esto sí que me gustaría incidir simplemente, brevemente, y después vamos al delta T. Cuando hemos Sí. comentado el tema de para que un condensador funcione bien, para que un condensador funcione bien, un dry cooler o un gas cooler funcione bien, tenemos que respetar una serie de distancias de instalación que permitan que realmente se consiga evacuar el calor. Si nosotros no respetamos estas distancias mínimas, puede suceder una cosa muy complicada y difícil de solucionar a veces, que es que el aire caliente que está expulsando el condensador vuelve a ser reaspirado por el condensador o por el gas cooler y al final nos altera todo lo que es el funcionamiento. Entonces, esto también lo podéis ver en todo lo que sois los manuales técnicos de la instalación. Esto es básico para que pueda Sí. trabajar. Las Totalmente. distancias, pues, las tenéis indicadas dependiendo de la configuración que tenga la unidad. Y ahora sí, vámonos al delta T, ¿vale? Perfecto. A ver, el rendimiento de los condensadores dependen de varios factores. Depende de la temperatura de entrada del aire, de exterior, la temperatura de condensación, la superficie del intercambiador, el caudal de aire y el refrigerante utilizado. Digamos que cuando nosotros tenemos toda esta información, nosotros podemos dimensionar un condensador y adecuarlo. El delta T concretamente es la diferencia entre la temperatura de entrada del aire exterior y la temperatura de condensación. Así de simple. Así de simple, pero así mismo así de importante. ¿Por qué? Porque el delta T es el criterio de seguridad que tú aplicas a la hora de seleccionar una unidad. ¿De acuerdo? Si tú seleccionas una unidad con un delta T reducido, es decir, que hay poca distancia entre la temperatura de condensación y la temperatura exterior, a ti te va a resultar un condensador más grande. ¿Por qué? Porque como hay poca distancia de aire, vas a necesitar más superficie de intercambio para poder ayudar al compresor a completar el ciclo. Si en cambio seleccionas un delta T más alto, ¿vale?
lo que va a suceder es que te va a resultar un condensador más pequeñito, porque se está presumiendo que vas a tener una temperatura exterior más baja y vas a trabajar mucho más desahogado. Lo peligroso de esto es que el papel lo aguanta todo. Pero después tenemos que ver qué pasa en la realidad. Es decir, el programa de cálculo te va a aceptar igual un delta T de 9 que un delta T de 15 y te va a hacer la selección. Pero tenemos que tener en cuenta en qué entorno estamos trabajando. ¿De acuerdo? Y aquí, aunque parezca una cosa que no es que parezca, es que nos lo vamos encontrando cada vez más. Aquí también afecta al cambio climático. Nos estamos encontrando que progresivamente las temperaturas en las que tienen que trabajar las unidades que dimensionamos y las instalaciones se están incrementando. Hace 20, 25 años era habitual trabajar con delta T de 14, 15. Ahora empezamos a tener ya unas temperaturas en verano que es preferible trabajar, pues tal como decían las personas que has nombrado antes, que son mucho más expertas que yo en este tema, con delta T de 9 y 10 grados. ¿Por qué? Porque tienes un margen de seguridad que te garantiza que el compresor y la instalación va a trabajar mejor. ¿Cuáles son las consecuencias de trabajar con un delta T demasiado pequeño? Perdón, demasiado alto, que vas a dimensionar un condensador demasiado pequeño, que va a forzar más al compresor, que va a forzar más a la instalación, que va a tener menos eficiencia y que puedes llegar a tener problemas por alta presión y que no funciona bien. Entonces, contestándote a lo que me comentabas antes, estoy de acuerdo, los 9-10 grados son parámetros que dan seguridad en nuestra zona climática cuando empleamos un condensador para refrigeración, y es un criterio que estamos usando bien. Cuando trabajamos en baja temperatura, el margen de error se reduce, porque estamos exigiendo mucho más al sistema, estamos exigiendo mucho más al compresor. Si no lo acompañamos adecuadamente, vamos a tener la instalación con más problemas de presión y más problemas de funcionamiento. A mí me pides ahora, ¿con qué delta T estás seleccionando tú los condensadores cuando te llega un dimensionamiento? Normalmente lo que hago es coordinarme con el cliente, porque al final es el cliente el que va a decidir los criterios que va a presentar, pero si yo lo puedo orientar, me estoy moviendo en esto, un delta T de 10, un delta T de 9. ¿Vale? 45 de condensación, 36 de entrada de aire. Me parecen unos criterios bastante habituales. En algún caso incluso he llegado a tener algún compañero que ha seleccionado Delta T7, especialmente en el sur, pero creo que es importante. Y además, además lo que has mencionado de la presión, de estar forzando a la instalación, también hay un criterio súper importante es el tema de la temperatura de descarga. Porque si superamos los 120 grados, 120, 121, ya estamos incluso provocando fatiga de material en el cobre, que es básicamente uno de los materiales con el cual trabajan los instaladores. Sí, sí, al final lo que estás haciendo también es reducir la vida útil de la instalación porque estás forzando mucho más todo lo que son los materiales. Aquí al Efectivamente. final, el Sí. margen de seguridad que puedas coger aquí son margen de seguridad que, a ver, sin duda tiene un cierto impacto económico, pero si lo valoras en el conjunto, es mucho más conveniente hacer una buena selección del condensador y no ir corto que no después tener que asumir todos los problemas que van a venir derivados si estás forzando en exceso la instalación. De acuerdo. Los dry coolers son quizá para muchos de los que nos siguen uno de los equipos más desconocidos. Explícanos cuál es el funcionamiento del mismo y cuáles son algunas de las aplicaciones más habituales. Uf, este es un campo apasionante, ¿vale? Este es un campo apasionante porque el dry cooler realmente se emplea en muchísimos sectores y con una diversidad de potencias y de usos increíbles. En principio, el dry cooler, si volvemos a la definición de lo que estábamos antes haciendo, es una unidad que se utiliza para disipar lo que es el calor de un fluido en el ambiente empleando ventiladores que fuerzan el paso del aire. ¿De acuerdo? Se suele decir que el dry cooler es un enfriamiento completamente a seco respecto a torres evaporativas, no hay consumo de agua, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y el rango de aplicación es brutal. O sea, podemos estar, lo que os decía antes, desde el dry cooler que se emplea para refrigerar el aceite de una pequeña central de compresores hasta los air coolers o dry coolers que se están empleando para refrigerar el agua
que se utiliza para enfriar los data centers. Cuando hablamos de data centers, podemos hablar de un data center que tengas en una sala pues 4, 5, 6 servidores, o podemos hablar de data centers que son almacenes de miles y miles de metros cuadrados con megavatios de disipación de necesidad. Ahí también se están empleando los dry coolers. ¿Dónde se emplean los dry coolers? En la industria, en infinidad de ellas. La industria del plástico, la industria química, la industria alimentaria. Todas las industrias en las que tú tienes que tener una estabilidad de temperatura en los fluidos emplean dry coolers. Plantas de cogeneración. Todo lo que son plantas de generación de energía. Cuando tú generas energía, y sea el motor, sea la turbina, sea cualquier componente, hay un calor residual que tú tienes que disipar. Entonces, todas las plantas de cogeneración, por ejemplo, tienen dry coolers que se utilizan para refrigerar. Y aquí también estamos hablando de megavatios. Todo lo que son, incluso en las turbinas de las presas de agua, tienen sistemas de refrigeración que son un sistema de dry coolers especiales. ¿Vale? En definitiva, la aplicación es alucinante. Puedes ir desde un dry cooler, a mí me llegan selecciones de dry coolers de 4,5 kilovatios y me llegan selecciones de dry coolers que están por encima de los 8 megavatios, porque el perfil de aplicación es enorme. Enorme. Los gas cooler son enfriadores de gas. Normalmente se emplean con el CO2 como refrigerante. Uno de los aspectos más desconocidos del mismo es que muchos gas coolers se quedan pequeños cuando estamos en invierno. Muchas veces algunos ingenieros los calculan pensando en el uso durante el verano, pero pocas veces se tiene en cuenta el tamaño durante el invierno, que debe ser más grande para que se aproveche como condensador durante esta época del año y se aprovecha mejor el rendimiento que ofrecen en invierno para las extracciones de CO2. ¿Qué datos soléis tener en cuenta vosotros para una buena selección de un gas cooler? A ver, cuando hablamos del sistema transcrítico de CO2, el CO2 es un refrigerante natural, es un refrigerante universal que lleva más de 150 años empleándose, ¿vale? Y tiene una historia pues parangonable al uso del amoníaco en refrigeración y está de actualidad porque debido al tema del efecto de los gases invernaderos y a todo lo que son las normativas a nivel de uso de refrigerantes, pues prácticamente estamos abocados en Europa al uso de refrigerantes naturales. A partir de aquí, cuando hablamos de la refrigeración con CO2, es muy importante lo que es el punto crítico del CO2. El punto crítico del CO2 viene dado por dos parámetros: la temperatura y la presión. ¿De acuerdo? El punto crítico es el punto crítico en el cual hay el cambio de fase que hablábamos al principio. Por ejemplo, el cambio de fase del agua son los 100 grados a nivel del mar, ¿vale? Con una presión atmosférica determinada y una temperatura. A medida que varían uno de estos parámetros, cambia su punto crítico. Pero bueno, esto no voy a entrar por aquí porque ya nos perderíamos hacia el infinito. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que vamos a hablar del CO2 transcrítico en el sur de Europa. ¿Por qué? Porque en el norte de Europa, como tienen unas temperaturas exteriores distintas a las que nosotros tenemos, así como en nuestro caso, la mayoría de horas de funcionamiento de un gas cooler en nuestro país suele ser en transcrítico, en el norte de Europa muchas veces trabajan en subcrítico, ¿vale? De hecho, el funcionamiento transcrítico, en su nombre está la descripción. Transcrítico significa que trabaja mucho más allá del punto crítico. ¿Qué sucede en invierno? En invierno sucede que las temperaturas exteriores bajan por debajo de este punto crítico. Recordemos, si el punto crítico son 31, 30 grados y 74 bares, pues tenemos zonas en nuestro país que regularmente en invierno pues estamos con temperaturas de 10, 15, 12 grados. Entonces, ¿qué es lo que le sucede al gas cooler? El gas cooler, en lugar de trabajar como un enfriador de gas, pasa a condensar el CO2, ¿de acuerdo? Pasa a trabajar como un condensador. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? El problema que tenemos aquí es que cuando un gas cooler trabaja en subcrítico es muy eficiente, pero al mismo tiempo hay unos saltos de presión y unos saltos de condiciones de trabajo que son muy complicadas de controlar si no hay un buen sistema de gestión. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, tienes que dimensionar a nivel de superficie correctamente lo que es la unidad cuando vas a trabajar en transcrítico. De hecho, es cuando la sobredimensionas, ¿vale? Pero cuando vas a subcrítico, que a veces se puede llegar a dar el caso que simplemente
por free cooling, ni trabajando con los ventiladores con la temperatura exterior ya tenga suficiente, ¿vale? Pero debes poder regular estos cambios para que los saltos de presión que te encuentras en la instalación no te afecten excesivamente, ¿vale? Entonces, cuando nosotros dimensionamos un gas cooler, partimos de una serie de parámetros que nos dan un cierto margen de seguridad en transcrítico. Pero es muy importante que cuando pases al subcrítico tú puedas actuar con tu regulación sobre los ventiladores y sobre las presiones en juego. ¿De acuerdo? A partir de ahí, ¿qué criterios de cálculo estamos empleando normalmente? Y aquí veréis que también se está produciendo una cierta variación en lo que hacíamos hasta hace un momento, ¿vale? Para dimensionar un gas cooler en transcrítico, nosotros partimos de una presión de CO2 de entrada en bares que nos da el fabricante. Esta es una presión de entrada de bares que está tomando como referencia la descarga del compresor. A partir de aquí hay fabricantes que nos dicen, por ejemplo, yo creo que consideres una presión de unos 93 bares de descarga. Otros están trabajando con presiones más altas, 103, 105, 100 bares. ¿De acuerdo? La temperatura de ingreso de CO2 también es un dato que necesitamos. Y entonces empezamos a trabajar con los ΔT de salida. Normalmente, para dimensionar correctamente un gas cooler en ciclo transcrítico se está utilizando un ΔT de 2. Y hasta la fecha el ΔT más utilizado ha sido 40 grados, 38 grados. Pues bien, debido también al aumento de las temperaturas que estamos teniendo, nos está sucediendo cada vez más que nos llegan peticiones de selección que ya no toman como referencia 40-38, que ya están tomando como referencia 42-40. ¿Por qué? Porque están viendo que cada vez las temperaturas están subiendo más y están volviéndose más críticas. Más datos importantes, el nivel sonoro. Esto es un componente que siempre es muy importante conocer si vamos a tener restricciones o no. Normalmente, aunque damos las dos opciones, como os he dicho, se va al ventilador AC, sobre todo para poder gestionar tanto la eficiencia como el funcionamiento invernal que estábamos comentando. Las PS, hace años estábamos en 120 bares, pero ahora prácticamente hay una uniformidad en una presión de servicio de 130 bares para los gas coolers, y el rendimiento lo podemos calcular de dos maneras. O el cliente nos dice lo quiero en base al caudal másico o en base a la capacidad. Son dos parámetros que están relacionados, pero nos llegan peticiones de cálculo tanto en un sentido como en el otro. Más o menos esto es el tema o los puntos que necesitamos a la hora de seleccionar un gas cooler en condiciones adecuadas. Muy bien. José María, tengo una última pregunta y está relacionada con un caso práctico. Cada vez más se están montando sistemas adiabáticos para los gas coolers. En muchos casos sabemos que uno de los motivos es que los gas coolers se han calculado mal, pero en otros casos el motivo es buscar una mejora en la eficiencia energética. Vosotros presentasteis en Atmosphere un caso de un gas cooler adiabático que se montó en España hace un par de años. Con el cambio climático que estamos viviendo y cada vez menos gente niega, ¿crees que podemos ver proliferar estos sistemas próximamente? A ver, el sistema adiabático es un sistema que se puede, que está proliferando. O sea, si vemos el número de peticiones que teníamos de 5 años a esta parte, está en un claro aumento, ¿vale? Y el sistema adiabático tiene una combinación con el CO2 que es muy potente, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos permite ofrecer un sistema adiabático? Cuando nosotros vamos a dimensionar una unidad o una instalación, la tenemos que dimensionar para que trabaje durante todo el año, ¿de acuerdo? Tenemos que tomar los 12 meses del año natural. A partir de ahí, lo que hacemos normalmente es, a la hora de valorar qué temperaturas exteriores nos vamos a encontrar, tomamos las más críticas para entender que ese gas cooler que vamos a dimensionar o ese condensador va a poder darnos el rendimiento que necesitamos en los puntos de más exigencia. En la transparencia que veis ahora, o en la proyección que veis ahora, veis, por ejemplo, los datos térmicos que hay en Madrid durante el año y vemos que el punto de temperatura se produce en los meses de julio y agosto con temperaturas que alcanzan pues prácticamente 32 grados. ¿De acuerdo? ¿Qué implica esto cuando yo voy a hacer una selección de un condensador o un gas cooler? Que mi gas cooler y mi condensador a 32 grados en el mes de julio
tienen que cumplir con los niveles de exigencia que yo le estoy dando de rendimiento. Pero si vemos esta gráfica, nos damos cuenta que objetivamente este pico tiene una duración, o puede ser que está en una zona crítica durante 4 meses como mucho, o 2 meses como mucho. Es decir, si yo cogiese esa gráfica y en lugar de considerar junio, julio, agosto y septiembre, considerase hasta mayo y a partir de octubre, a mí dimensionando la unidad a partir de 24 grados de temperatura exterior, me bastaría. Pero tengo este pico. El sistema adiabático lo que me permite es eliminar, suprimir este pico. Y me permite hacerlo, entre comillas, aprovechando una cosa, que es una forma de evaporación gratuita que me da el agua. ¿Vale? Cuando nosotros en los paneles evaporativos o en los sistemas a spray pulverizamos agua antes en el flujo de aire que entra, esa agua al evaporar de forma natural, cualquier fluido que evapora, ¿qué es lo que hace? Absorbe energía. Con lo cual, ese fluido al evaporar de forma natural, lo que consigue es absorber la energía del aire que está entrando y me refrigera ese aire. De tal manera que yo, activando un sistema adiabático, ahora veréis unas imágenes más claras de cómo funcionan estas unidades, este pico de aquí lo puedo superar. ¿Vale? Hay distintos sistemas adiabáticos. Está el sistema adiabático normal o el de spray, que trata de pulverizar agua directamente en lo que sería el intercambiador. Este sistema tiene una serie de inconvenientes. Uno muy importante es el desperdicio del agua. Otro es que estás pulverizando directamente encima del intercambiador, con lo cual estás poniendo un componente agresivo y estás facilitando, os pueden provocar que se deteriore el intercambiador. Y después están los sistemas adiabáticos que se están imponiendo más ahora, que son los que trabajan con paneles evaporativos, donde el agua empapa estos paneles a través de los cuales circula el aire, por lo tanto no hay una injerencia directa sobre el intercambiador, pero sí que se refrigera el paso con la entrada del aire forzado a través del panel. ¿De acuerdo? Gracias a esto que conseguimos, pues que prácticamente, imagínate, estás trabajando en una zona donde estás con 36, 37 grados de temperatura exterior, pero el aire, una vez ha pasado por el panel adiabático, puede llegar al intercambiador a 26, 24 grados. ¿De acuerdo? Esto es el concepto adiabático. Entonces, ¿cómo valoran los clientes o cómo están solicitando los clientes el sistema adiabático? Hay dos maneras de verlo. Hay gente que está solicitando la aplicación del sistema adiabático como una medida de seguridad. Es decir, te dicen, calcúlame la unidad, el gas cooler, para trabajar a seco, que me dé la potencia que yo necesito en seco, y me consideras el sistema adiabático como un extra de seguridad. Para mí, este es un sistema que es un opcional de seguridad, evidentemente, pero para mí es encarecer la instalación. ¿Cómo entiendo yo personalmente el sistema adiabático? Yo entiendo personalmente el sistema adiabático como una integración del sistema adiabático en lo que es el conjunto de la instalación. Es decir, voy a instalar un sistema adiabático que va a permitirme reducir la potencia de la central, porque gracias a este sistema adiabático voy a eliminar esos meses de pico, de punta, que me obligaban a prever quizá 1, 2 o 3 compresores de más, ¿vale? Voy a reducir el coste de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a ciertos parámetros, gracias a que la temperatura de entrada del aire es inferior, tanto mis compresores como mis ventiladores van a trabajar de forma más eficiente. Y para mí realmente dónde se está imponiendo o dónde tiene más sentido el empleo del sistema adiabático es cuando tú diseñas toda la instalación pensando en maximizar al máximo este funcionamiento. ¿De acuerdo? Dentro del caso específico que comentabas, nosotros tuvimos la oportunidad de, trabajando con Pecomar, hacer una instalación en un almacén muy importante que trabaja con ajos y cebollas, ¿vale? Y trabajamos con un sistema que lanzamos en su momento como novedad hace 2 años, que es el sistema Ecobatic. Es un sistema que, además de trabajar con panel evaporativo, que ya tiene una eficiencia muy importante y un menor consumo de agua respecto a lo que sería el spray, tiene un sistema de reaprovechar
el agua que pasa por los paneles. Para que os hagáis un poco una idea, hay un panel interior, un panel exterior vertical, hay otro panel interior inclinado. Cuando empieza a trabajar el sistema diabático, se baña lo que es el primer panel, hay una bandeja de recogida de agua, si queda agua en la bandeja, corta la entrada de agua de red, se baña el segundo panel, con lo cual prácticamente al final del día, cuando hacemos los ciclos de limpieza de la unidad para evitar la acumulación de agua, pues acabas teniendo un desperdicio máximo de unos 2-3 litros de agua. El resto del agua viene reaprovechada, ¿vale? Entonces, utilizamos este sistema y los datos que obtuvimos en esta instalación, pues son unos datos que nos permitieron cubrir la demanda anual de frío de toda la instalación y de disipación que tenía que tener el gas cooler sin tener que sobredimensionar el rack. Esto nos permitió prácticamente ahorrarnos casi, respecto a lo que sería una instalación a seco, unos 3 compresores por central, ¿vale? Menor número de compresores implica menor consumo de energía, menor número de compresores implica menor costo del rack, ¿vale? Y estamos hablando de una planta que nos exigía 1.2 megavatios. En comparación con plantas de energía seca de las mismas dimensiones, el costo del rack, para que os hagáis una idea, era prácticamente un 16% por debajo, ¿vale? Al mismo tiempo, estamos hablando de reducir lo que es la carga de refrigerante. El tema del sistema diabático nos da todas esas ventajas ya a nivel de lo que sería optimización a nivel de eficiencia y coste de la instalación, pero después también te permite hacer una gestión inteligente de la misma. Me explico. Los paneles adiabáticos que habéis visto antes, estos paneles no son fijos, son extraíbles. Con lo cual, ¿cuál es el proceso, por ejemplo, que se está haciendo en esta instalación? En los meses en los que necesitamos el sistema diabático, la máquina está tal como la veis aquí, con el panel instalado, y esto puede ser que sea pues, desde los meses de mayo hasta el mes de septiembre, octubre. Pero a partir de octubre, cuando ya bajan las temperaturas, estos paneles se pueden sacar, son modulares, los limpiamos, los ponemos en la sala de máquina y la unidad nos trabaja sin los paneles. Con lo cual, mejoramos a su vez lo que es el trabajo y la eficiencia en invierno, ya que la unidad trabaja mucho más holgada y con menos pérdida de carga porque no está el panel aquí. Alargamos la vida útil de la instalación, ¿vale? Y la verdad es que estamos muy contentos de cómo ha funcionado esto. ¿Qué nos está permitiendo el uso de los paneles adiabáticos con el CO2? Nos está permitiendo empezar a entrar de forma muy importante en lo que son las instalaciones semi-industriales e industriales. Había potencias o hay potencias que si no empleamos el sistema diabático con el CO2 son un poco justas, pero empleando el sistema diabático podemos hacer instalaciones, como habéis visto, de 1.2 megavatios sin problema. José María, quiero darte las gracias por haber estado en el episodio de hoy del Podcast del Frío. Ha sido un placer volver a tenerte hoy por aquí y darte las gracias por aportar tu experiencia y la de Modine en el sector. Para mí, encantado de poder estar con vosotros. Espero que las impresiones o las cosas que os haya podido comentar sean de interés para ciertas personas. Repito, lo hago desde mi experiencia y con mucha prudencia y mucha humildad. Hay gente que sabe muchísimo de este sector y yo os puedo aportar pues lo que yo estoy viviendo en el día a día y cómo estoy viendo que está evolucionando el mercado. Y como siempre, agradecer nuevamente la invitación y es un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Y a vosotros nos esperamos el próximo mes en un nuevo episodio del Podcast del Frío con un nuevo invitado o invitada que a buen seguro aportará su conocimiento en el mercado de la refrigeración. Muchas gracias por vuestra atención y hasta entonces.